Shalom, amada Cajal del Eterno, siéntase cordialmente bienvenido una vez más por medio de este servidor, por medio de este canal y por medio de esta Cajal. Vamos a agradecerle al Padre en este Sidur, vamos a seguir aprendiendo del tema que estuvimos viendo el Shabbat pasado, amados Ajin Yahayot, el cual el Eterno nos permite entregar una extensión referente a lo que estuvimos estudiando en Ezequiel capítulo 34, como el Eterno me permitió darle título a esta enseñanza bajo el título Pastores, Líderes y Ovejas, un mensaje que sacudirá sus espíritus. Esto es importante que usted y yo continuemos indagando en su bendita hermosa palabra, que atesoremos lo mayor posible en nuestras vidas, mentes, corazones, amados Ajin, y que no solamente lo tengamos como una enseñanza o como un conocimiento, amados, sino que también lo pongamos por obra y sobre todas las cosas podamos enseñarlo a otras personas. De esto se trata, amados Ajin, que hagamos una especie de cadena, de que nuestras generaciones, amados Ajin Yahayot, puedan seguir aprendiendo de este conocimiento y estas riquezas que el Eterno nos ha dejado estipulado por medio de sus escrituras. Por eso es fundamental de que usted y yo tomemos cada día más en serio este llamado, el cual el Eterno nos ha hecho individualmente a cada uno de nosotros, hacernos partícipe de su reino, partícipe de su sabiduría, su conocimiento, y que usted y yo podamos disfrutar de esta gloria, amados, que el Eterno nos otorga por medio de su presencia, ya que Él es la gloria en sí, amados. Bendito sea el Rey por ello. Así que, ¿qué les parece si levantamos una oración? Vamos a levantar una tefilá, vamos a agradecerle al Eterno y vamos a pedirle al Abba que se manifieste por medio de su palabra, su ruach, ya que su palabra promete, el Adón nos ha enseñado en el Brit Hadashah, que es espíritu y es vida. Bendito sea el Rey. Y esto lo tenemos que aprovechar. Vamos a levantar esa tefilá. Padre Celestial, te damos la bienvenida. Gracias, Padre, por tu hermosa presencia. Gracias por estar con cada uno de nosotros, por hacernos, Señor Padre, esas personas en tu reino, que tenemos la dicha de poder disfrutar, mi Rey, de todos los beneficios y sobre todo de tu presencia. Te pido que te lleves toda oposición, que nos ayudes a comprender este tema el día de hoy, Padre, y que sobre todas las cosas lo podamos llevar en el corazón, en nuestra mente, y podamos aplicarla a nuestras vidas y poder enseñarla y compartirla, mi Rey, porque de eso se trata todo esto. A ti sea siempre la gloria, la honra, la alabanza, el poder, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno añada bendición a su palabra y por supuesto a la vida de ustedes. Amén. Entonces, vamos a ver la extensión, valga la redundancia, de este tema que vimos en Shabbat, el cual pues está de una de otra forma sacudiendo nuestro espíritu, nos está ayudando a que usted y yo nos podamos examinar, podamos dar un alto a nuestras vidas y reflexionar si realmente nos hallamos en la fe del Eterno. Aquellos que no han podido ver la primera parte, les aconsejo de que las vean, y si no, pues vamos a permitir de que puedan entrar en este contexto, amados, de lo que hemos venido estudiando. El Eterno me ha permitido entregarles Ezequiel 34, hemos de versículo a versículo desglosado, en este caso desglosado este tema, este capítulo, donde el Eterno nos enseña, nos muestra la condición de los pastores y de esos líderes, amados Ajin, el cual el Eterno ha confiado su rebaño, y que lamentablemente por diversas causas, motivos y razones que vimos en este tema, pues ellos han dejado de hacer su trabajo, porque ha venido enfriamiento a sus vidas, porque no han tenido llamado de parte del Eterno, por cuanto hemos visto también de que son personas asalariadas. Cuando la Biblia habla al respecto, es que no necesariamente pues sea de que vivan de ello, pero sí nos enseña de que cuando viene lo fuerte, cuando se trata de hacer esto de corazón, sin ninguna segundas intenciones que uno tenga, amados Ajin, sino que lo hace por amor al Eterno y por amor a las almas, y vemos de que pues eso no
no es el motor que los motiva a llevar un rebaño del Eterno, pues pasa lo que pasa y lo que nos ha enseñado el Eterno por medio de Mateo, ¿verdad? Por medio de Santiago, la cual nos aconseja de que muchos de nosotros no nos hagamos maestro porque mayor condenación y a juicio seremos llamados. Vimos también las tareas principales de un pastor, de un liderazgo, ¿verdad? Como lo fue guiar el rebaño, proteger a las ovejas, cuidar a las ovejas enfermas, heridas, buscar a la oveja perdida, en este caso contar y vigilar el rebaño, guiarlas al redil, conocer a cada oveja. Entonces vemos que la responsabilidad es grande y nos enseña en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, sobre todas las cosas, cómo lo Eterno nos muestra que Él es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Más adelante en el versículo 14 del mismo capítulo 10 de Juan, nos enseña que Él es el buen pastor, ¿verdad? Y Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, amados. Esto es muy importante que entendamos de que si tú eres oveja del Eterno, pues el Eterno te conocerá a ti y tú conocerás al Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto conocerás su palabra y querrás hacer su voluntad. Y esto es importante en que lo hayamos entendido y atesorado, amados Sajín, para ponerlo por práctica, por supuesto. También vimos qué clase de trabajo están desempeñando el pueblo del Eterno, referente al pastoreo y al liderazgo, que no están haciendo conforme la voluntad del Abba. Y también nos mostró 5 faltas principales que en este caso podemos ver en muchas quejilots que se están cometiendo de parte del liderazgo, y como fue, comen de la grosura y se visten de la lana de las ovejas, ¿verdad que sí? También vimos que a la gorda degollan y no apacientan a la oveja que tienen que apacentar, no fortalecen las débiles ni curan las enfermas, no volvieron a la oveja descarriada ni buscaron la perdida, y se enseñorearon de las ovejas con dureza y con violencia, amados Sajín. Hemos visto que esto es un comportamiento, un patrón de conducta que el Eterno desde un principio está reprendiendo y no aceptan su reino. Y como sabemos y hemos entendido que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, como nos enseña Efesios capítulo 6, pues esto nos da a entender de que usted y yo no podemos tomar esto personal. El Eterno no quiere acabar con el ser humano, sino quiere convencerlo para que entienda su condición y el Eterno los pueda sanar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Los puede injertar a su pueblo, ya que no quiere que ninguno perezca. Eso nos enseña por distintos libros de su hermosa palabra, amado Sajín, por medio de su siervo, los profetas. Entonces hoy nos vamos a dedicar a la segunda parte. Veamos a continuación qué clase de castigo viene para estos pastores asalariados, ya que hemos visto su conducta, cómo se están desenvolviendo en medio del pueblo del Eterno, cómo están ejerciendo su tarea y su labor que el Eterno les ha encomendado y confiado, que es llevar su rebaño, guiar su rebaño. Bendito sea el Rey de la Gloria. No es cualquier tarea. Yo digo y estoy convencido que hay 2 trabajos que son muy difíciles sobre esta tierra, amados. Y una de ellas es ser presidente, donde se tiene que guiar pueblo, amados, a Jinja Hayot y a la nación en general, y el pastorado. Cuando usted tiene que guiar personas a un sí, a un propósito, a una causa, esto es lo más complicado que uno puede hacer como ser humano. Por supuesto, hay profesiones que también requiere de mucho estudio, de mucho conocimiento, de muchas cosas, por supuesto. Pero estas 2 profesiones, amados Ahin Yahayot, de verdad que son bien difíciles de desempeñar. Y por eso necesitamos la ayuda de lo alto. En Ezequiel capítulo 34, versículos del 6 al 11, nos muestra el Eterno qué clase de castigo caerá sobre este liderazgo. Dice así: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra
fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yuhet-Bahei. Vivo yo, ha dicho Yuhet-Bahei el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores, dice aquí, buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, mire lo que dice aquí, amados Ahiyahayot. Oh pastores, oíd palabras de Yuhet-Bahei. Así ha dicho Yuhet-Bahei el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y mandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar, amados Ajín, de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Yuhet-Bahei el Adón, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Entonces yo creo que el rey fue explícito, fue claro, preciso, conciso, referente a lo que el Eterno está viendo de sus ovejas, de su rebaño, de aquellas personas que el Eterno, amados Ahiyahayot, ha levantado, bendito sea el Rey de la Gloria, y vemos en este pasaje específico donde el Eterno hace una separación entre aquellos que se dicen ser pastores y aquellos que son sus pastores, porque aquí pone que también le está hablando a sus pastores, a los que él levantó, amados Ají. Entonces, el Eterno vio la condición del ser humano, que andan de allá para acá en sus propios caminos, como lo vamos a seguir aprendiendo, amados Ahiyahayot, a continuación, y que andan perdido, y la causa por la cual hacen lo que hacen, se dirigen en los distintos caminos, independientemente de lo que ellos estén haciendo, crean, bendito sea el Rey de la Gloria, y esto el Eterno pues se dio cuenta que es por una simple causa y razón, de que están sin liderazgo, amados Ahiyahayot, andan sin pastor, andan sin una persona que les pueda indicar cuál es el camino correcto. Y pone aquí, como lo acabamos de ver, amados Ahiyahayot, que están expuestas a las fieras del campo porque andan sin pastor. Y mira lo que afirma: ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, dice el rey, amados Ají. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el Eterno le está reclamando a estos pastores que él mismo llamó y levantó para su gloria y para que su rebaño pueda ser pastoreado, guiado. En este caso, dice que esa función específica de ir a buscar el rebaño ha menguado. No está, amados Ahiyahayot, por cuanto vemos el mundo como está. Ya la evangelización se está tornando cada vez más difícil, por cuanto la maldad ha aumentado, amados Ajín, pues el amor de muchos se está enfriando de una manera tremenda, y que ya vemos de que es difícil de que alguien quiera hacerse partícipe de las cosas del reino. Hay muchas personas, aquellos que trabajan en la área de la evangelización y tienen ese llamado y sienten ese llamado de parte del Eterno de exponer el reino de los cielos a las personas que desconocen de este reino, amados Ajín, y así sucesivamente. Vemos cómo se le está complicando cada vez más, incluso a nosotros mismos, de que queremos compartir un mensaje y ya se nos está prohibiendo en muchas áreas el que usted y yo podamos compartir esto. Ya en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno incluso privado, ya se hace cada vez más difícil llegar a la persona por medio de este mensaje. ¿Por qué? Porque se está prohibiendo por todos los lados. Y las personas quieren oír de todo menos las cosas del Eterno. Por cuanto, amados Ahiyahayot, han vivido tanto engaño y tanto de fraude, si me puedo expresar de esta manera, religioso, por cuanto esta humanidad se ha desviado de una manera tremenda al mensaje del Eterno, han levantado sus propias creencias, y esto ha conllevado a que las personas pues adoren a los ídolos, hagan lo que hacen, amados Ahiyahayot, y no ven resultado
a la hora de ejercer todo eso que el mundo le ofrece como religión. Bendito sea. Y por eso llegan a una frustración, ¿verdad que sí? Se enojan, se dan cuenta de que no llegan a ningún lado, y es porque la misma palabra lo dice, amados Ahin Yahayot, que si no buscamos la verdadera fuente, pues no vamos a alcanzar a estas aguas vivas que Él promete de que nos dará junto con su presencia, amados Ahin. Y por eso no vienen los cambios, por eso no hay cambio de vida, no hay restauración, no hay absolutamente nada. Y esto conlleva a la persona a simplemente a creer de que por cuanto no hay cambio, ve que no funciona la cosa, pues simplemente no hay un Dios. Y todo es engaño. Y esto lo está reclamando el Eterno. Y está diciendo de que es hora de despertar. ¿Por qué? Porque dice aquí, oíd palabra de Yuhet Bahei. Así ha dicho Yuhet Bahei el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Por eso Santiago nos dice y nos advierte que muchos de nosotros no nos hagamos maestros, líderes o pastores, porque mayor condenación tendremos de parte del Abba si no hacemos la tarea como el Eterno la desempeña. Y mire lo que dice aquí, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, ¿por cuanto qué? Por cuanto no apacentaron sus ovejas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día que está aconteciendo en las religiones, donde las iglesias están quedando vacías, donde prácticamente toda esta faceta y careta religiosa hipócrita, el Eterno la está aplacando, la está aplastando poco a poco, y la gente está teniendo como un pequeño despertar, amados Ahin Yahayot. ¿Por qué yo llamo pequeño? Porque poco a poco el Eterno está permitiendo que despierten de en medio de esa religión que se encuentren, que vean de que allí pues lamentablemente la forma como están ejerciendo su creencia y su religión no los están conllevando absolutamente para nada, y el Eterno va a permitir que estos pastores que con engaño, que son asalariados y que no están haciendo el deber como tienen que hacerlo, amados, ya no se puedan seguir apacentando, que sus ganancias van a ir menguando cada vez más, y esto los va a conllevar a ellos a que formen otras estrategias de engaño y etcétera, etcétera. Pero, amados, ¿quién se enfrenta al Eterno y lo ha podido vencer? Ninguno. El Eterno promete que ellos caerán, amados Ahin, porque así lo ha prometido el Eterno. Y dice aquí, pues yo libraré, mira lo que dice, mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. ¿Se da cuenta? El Eterno va a permitir de que ese engaño caiga, salga a la luz, para que su falacia, ese engaño que sacan por su boca, con doctrinas de mentirosas, con doctrinas de demonio, como la llama Pablo, amados Ahin Yahayot, ya no tenga más esa fuerza en los creyentes, en aquellas personas que con un corazón recto y sincero se quieren acercar a la presencia del Eterno, pero que estos pastores, liderazgos, no permiten de que ellos alcancen esta verdad en sus vidas, por cuanto viven en un engaño. Las escrituras es claro, si la cabeza está mal, si la cabeza prácticamente está ciega, pues, amados, un ciego guiando a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Alabado sea su nombre. Y dice aquí, porque así ha dicho Yuhet Bahei, el Adón, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Llegó el punto en la historia humana donde el Eterno decidió hacerse carne, amados. El verbo hecho carne, por cuanto vio que el ser humano le quedó esto grande. Y esto es lo que nos enseña el Eterno por medio de sus profetas, como lo anunció proféticamente hablando, y como prácticamente en el Brit Hadashah nos demuestra de que vino a cumplir esa bendita, hermosa palabra, en este caso, y promesa que nos había entregado. Dice Isaías 40, del 10 al 11. He aquí que Yuhet Bahei el Adón vendrá con poder, y su brazo señoreará, amados Ahin. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos,
y en su seno los llevará, pues pastoreará suavemente a las recién paridas. Mira lo que está diciendo el Eterno. El Eterno es un ser, amados Sahin Yahayot, un Elohim que tiene compasión con su creación, tiene misericordia, ama su creación. Y por eso entiende, amados, de que las circunstancias y las situaciones, más todo lo que se ha prestado en la área espiritual, donde hay una batalla constante por las almas, amados Sahin, y esto hace de que se refleje todo lo físico en este mundo donde usted y yo nos encontramos, donde estamos sujetos al espacio, a la materia, a todo lo que el Eterno ha creado aquí en esta creación, amados Sahin Yahayot, como lo es el planeta Tierra. Pues eso nos ha limitado muchas áreas, específicamente las espirituales, las que las personas tienen por locura, y que las escrituras dicen que por medio de esa locura le plació el Eterno llevar a salvación a aquellos que está llamando y ha escogido, amados Sahin Yahayot, como pueblo. Entonces aquí promete el Eterno, y es consciente de que como hemos estado en un engaño de una manera tremenda y con unas ataduras increíbles, ancestrales, generacionales, por cuanto la Torah es clara, y dice el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que esta visitación del Eterno vendrá hasta la cuarta generación de aquellos que han desechado su palabra, que no han querido, amados Sahin Yahayot, vivir sus vidas conforme lo demanda su palabra, y así sucesivamente. Y como sabe que hemos tenido y hemos estado en esta condición durante tantos años, el Eterno dice que aquellos que está llamando al principio, dice que los pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué significa esto, amados? De que el Eterno tiene misericordia. Y no es como tú empieces, sino es como tú termines. Porque en este transcurso y en este espacio donde el Eterno nos está llamando, nos está prácticamente limpiando, nos está santificando para poder glorificarnos a su imagen y semejanza, como lo es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque eso es lo que promete el Rey de la Gloria. Entonces, mientras nos pasa por este proceso, dice el Eterno de que nos va a tener paciencia. Alabado sea su nombre. Y eso es algo que usted y yo debemos aprovechar. Y no podemos ser abusivos en esta área, de pretender de que nuestro Eterno, por cuanto nos tiene amor y misericordia, ¿verdad que sí? Nos vayamos a pasar de listo con Él, porque Él mismo nos advierte en su palabra que Él no puede ser burlado. Nadie tienta al Eterno y queda, amados Sahin Yahayot, como si nada. La persona que tienta, alaba, enseña las escrituras, que tarde o temprano recibirá su consecuencia por ello. Y usted y yo ya somos lo suficientemente listos por cuanto tenemos su Ruach y su Espíritu, su palabra, entonces para que usted y yo no caigamos en esto. En Mateos capítulo 9, versículo 36 dice: al ver a las multitudes, Yeshua tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. ¿Se da cuenta por qué el Eterno está extendiendo su gracia y su misericordia? Por esa razón. Porque durante tantos años hemos estado sin pastor, sin una persona que nos guía a una verdad, amados Sahin Yahayot, absoluta como lo es Torah. Y por esa causa y motivo el Eterno extiende su gracia y su misericordia aún sobre estas naciones. Bendito sea el Rey, pero que también nos recuerda que llegará el día donde esa gracia pues se va a acabar. Mientras que el tiempo de los gentiles esté vigente, como enseñan las escrituras, debemos aprovechar esto, de evangelizar, de buscar a la perdida. ¿Y cómo busca usted la perdida? En el sitio donde el Eterno lo permita a usted tener, que usted pueda ser ese ejemplo para ellas, que usted pueda ser esa fuente de agua viva, que las personas sepan de que usted no es de este rebaño que participa en las cosas de este mundo, sino que es del rebaño del Eterno, y que pueden contar con usted para una ayuda espiritual, para levantar una oración,
y para poder enseñarles y guiarlos por este camino de salvación, como enseñan las Escrituras, que es nuestro Adón Yeshua, y así sucesivamente. En Mateos 15:24 dice: Yeshua respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acuérdense, cuando las Sagradas Escrituras habla de Israel, no específicamente o necesariamente está hablando de la casa de Judá. Acuérdense, no necesitamos explicar y ir tan profundo para entender este principio, que el Eterno le prometió a David, ¿verdad?, que su reino sería firme siempre y cuando, amados Yahayot, sus hijos y su descendencia le fueran fiel al Eterno, por cuanto sabemos que Salomón no le fue fiel como lo fue su padre David. Amados Sajín, el Eterno le tuvo que dividir el reino, y por amor a David no se lo dividió en vida sino en muerte. Y esto conllevó a que 10 tribus se separaran de las otras 2 tribus, las cuales esas 10 tribus fueron esparcidas en medio de las naciones, con el propósito de que esas naciones también alcanzaran la gracia, con el propósito de disciplinar a Israel, a estas 10 naciones, prácticamente, bendito sea el Rey de la Gloria, que salieron de José, como sabemos, amados Sajín Yahayot, de Efraín, de su hijo menor, el cual pues fue bendecido por parte de Jacob como primogénito, aunque era el segundo y no el primogénito, porque Manasés era el primogénito, pero Jacob entendía de que tenía que llevarse la primogenitura y que iba a tomar esa responsabilidad. No era Manasés como primogénito, sino, amados Sajín Yahayot, de Efraín, al cual el Eterno bendijo. Y dijo que los vástagos de Efraín se iban a extender sobre el muro, amados Sajín, dándonos a entender de que esto proféticamente se iba a dar. Lo que vemos hoy en día. Entonces vemos cómo el Eterno nos enseña de que viene por estas ovejas. Por cuanto Judá, amados, lo que conocemos como el pueblo judío hoy en día, que está geográficamente en Israel, ¿verdad que sí? Ellos viven Torah, amados aquí, la mayoría. Tienen Torah, conocen quién es el verdadero Elohim. Bendito sea el Rey. Y nosotros, por cuanto fuimos esparcidos por las naciones, tomamos las enseñanzas paganas y heredamos todo eso, todo ese paganismo, pues el Eterno dice en Mateos 15:24, vengo por ellos. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que haya una unión, una sola vara, como enseña por medio del profeta Zacarías, que haya un solo pastor y un solo rebaño. En Mateos capítulo 10, versículos del 5 al 6, enseña Yeshua: envió a los 12 y les ordenó no ir a gentiles ni a samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué el Eterno anhelaba esto y daba este orden? Porque no dicen de que no evangelicen a los gentiles, sino está diciendo: vayan primero, antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque siempre se comienza por casa. Su casa primeramente tiene que estar en orden para poder llamar a orden a las demás naciones. Ese es el Elohim al cual usted y yo le servimos, un Elohim de orden, un Elohim que no es hipócrita, que lo que él enseña es porque él se lo aplica a su vida, amados Sajín Yahayot. Es una persona, un ser íntegro, y así quiere que también sea su pueblo. Bendito sea el Rey. Entonces va a poner primero a cuentas a la casa de Israel para poder él llamar a cuenta a las demás naciones. ¿Cómo llamará a las demás naciones a cuenta si su pueblo, su nación, bendito sea el Rey de la Gloria, su reino, no está en orden? Sería hipócrita de su parte, y por eso enseña que primeramente debemos nosotros, como pueblo del Eterno que somos, como parte de Israel que somos, pues amados, estar primeramente en orden y a cuentas con el Elohim. Alabado sea su nombre. Mire, las consecuencias que la oveja tiene que atravesar por falta de pastor. Vamos a ir viendo qué consecuencias tiene que pagar este pueblo, por cuanto, amados Sajín Yahayot, las personas que el Eterno ha llamado al liderazgo no están haciendo ni desempeñando su labor, su tarea, como Él lo demanda. Por cuanto esta responsabilidad les ha quedado grande a muchas de aquellas personas que, amados,
tiene este llamado de parte del Eterno. Enseña Zacarías capítulo 10, versículo 2. Porque los terrafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Y mira lo que dice aquí. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces el Eterno está mostrando que una de las consecuencias que su pueblo está teniendo que atravesar, pagando ese precio por cuanto no tiene el liderazgo que debería tener, es, amados Ahin Yahayot, que están cayendo en la idolatría y están cayendo automáticamente por medio de ella en un engaño. Alabado sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y esto es lo que el Eterno no quiere que le acontezca a su pueblo. Lo que realmente nos ha acontecido a nosotros desde que fuimos esparcidos a las naciones, ¿verdad? Y hemos adoptado todo el paganismo y heredado toda esa enseñanza pagana de estas naciones. Por eso el Eterno lo estipula en Torah y se lo dijo a Moshe y luego se lo rectificó prácticamente a Josué, ¿verdad? Y le dijo, donde ustedes entren en naciones paganas, en naciones que no tienen nada que ver conmigo, no copien lo que ellos hacen, ni vivan sus estilos de vida como ellos viven, no teman a lo que ellos temen, no amen a lo que ellos aman, y así sucesivamente con todas las cosas, por cuanto, amados Ahin Yahayot, estamos andando en distintos reinos. Ese es el motivo, la causa y la razón por la cual el Eterno dice, no copien lo que las naciones hacen, porque su estilo de vida son perversas, son paganas, viven en un engaño, como enseñan las Escrituras, amados Ahin Yahayot, engañando y siendo engañados como resultado, por cuanto enseña las Escrituras que lo que usted siembra cosecha, principio que se dará hasta que nuestro Adón Yeshua HaMashiach venga. Entonces, un precio alto que está pagando la oveja del Abba, por cuanto no tiene el liderazgo que debería tener. Caen en la idolatría, caen en engaño, por cuanto el rey Salomón enseñó de que el Eterno puso eternidad en el corazón del ser humano. Puso la necesidad de buscar a su Creador, para que usted me entienda mejor. Y esto los conlleva a ir a la búsqueda, y en medio de esa búsqueda, por no tener la gente correcta que le muestre este verdadero camino en Yeshua HaMashiach, como lo es Torah, pues caen en el engaño, caen en las demás religiones, como usted mismo lo dice. El mismo Buda dijo, yo no soy la verdad, busquen la verdad. Y el único que se atrevió a decir que era la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida, fue nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Los otros apuntan a que busquemos una verdad, a que vivamos nuestras vidas conforme queramos que sea correcto, y amados Ahin Yahayot, andan más confuso que Confucio, más confundidos que Confucio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Otro líder que se levantó ahí que, Dios mío, Padre, totalmente errado, amados, sus enseñanzas, de acuerdo a la Biblia, si lo pesamos con la Torah del Eterno. Entonces vemos de que hay mucha confusión, hay mucho engaño, mucha religiosidad que no lleva absolutamente a nada. Y el Eterno ha prometido en Ezequiel 34 que Él va a ir derribando todo eso, poco a poco, amados aquí. En Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30 enseña el Abba, porque yo sé que después de mi partida, a través de Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira la consecuencia que la oveja va a tener que llevar si perdiese su liderazgo en este caminar con el Eterno. Dice, amados Ahin Yahayot, que si el rebaño gusta con líderes que realmente se mueven en la verdad de Yeshua,
que andan conforme a Torah, si esas personas llegasen a faltar en cualquier momento, cosa que vamos a tener que enfrentar todo rebaño, porque los pastores y el liderazgo que tienen en el momento no es para siempre, amados Ahin Yahayot, la mayoría de los pastores y los líderes son personas ya de avanzada edad, que cualquier momento el Eterno nos puede llamar a su presencia. Y aquí dice prácticamente, y entendía Pablo, que si llegase a faltar el liderazgo que va conforme a la voluntad del Eterno en ese rebaño, pues amados Ahin Yahayot, Satanás no va a tardar en introducir sus secuaces. Es el lobo rapaz, amados, que va a querer desviar el rebaño del Eterno, como lo acabamos de ver en Hechos capítulo 20, del 29 al 30. Y eso es algo por la cual nosotros ponemos tanto énfasis en esta cajal, que se levante, que este pueblo joven se levante en gloria con el Eterno, bendito sea el Rey de la Gloria, que se levante en conocimiento, en sabiduría, en unción y presencia del Eterno, para que cuando ya no estemos nosotros, amados Ahin Yahayot, ustedes puedan ser esas personas que puedan seguir guiando y llevando este rebaño, amados Ahin, porque de esto se trata. Por eso nos enseña Torah en Deuteronomio 6 que debemos instruir a nuestros pequeños de temprana edad, colocando en nuestras puertas, ventanas, la palabra del Eterno, que le hablemos de día, de noche, cuando estemos en el camino, en nuestras casas, en nuestras salidas. Bendito sea el Rey, que todo se base en el reino del Abba, para que se vayan, en este caso, adaptando a su reino, que ya estén familiarizados en esta área. Bendito sea el Rey de la Gloria, con la palabra, las escrituras del Eterno, con lo que ellos deben hacer de parte de Elohim. Esto es muy importante, pero lamentablemente vemos de que esto se está yendo para atrás en vez de ir para adelante, porque vemos cómo la juventud, bendito sea el Rey de la Gloria, no solamente en esta cajal, sino en las Kehilot, amados, de cómo se interesan cada vez menos por estas cosas del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. No se trazan una meta. Hasta ahora no he escuchado al primero que quiera decir: pastor, ¿sabe qué? Quiero ser pastor. Algún día quiero ser un pastor como lo es el pastor Alexander, como lo es usted, pastor. Hasta el día de hoy no he escuchado a ninguno que se me acerque y me diga: me gustaría el día que ustedes falten tomar esa responsabilidad que ustedes han tomado de parte del Eterno. Ninguno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es triste, amados. ¿Por qué? Porque no vamos a estar para siempre. Entonces es necesario de que nosotros como líderes estemos constantemente motivando a estos jóvenes, ¿verdad?, de la congregación, a que se levanten con las fuerzas del Abba, en unción, valga la redundancia, y todo esto. ¿Para qué? Para que, amados, podamos seguir dando y entregando este legado. Alabado sea su nombre, y que esto no nos pase como lo estamos viendo en Zacarías 10 y en Hechos 20. En Isaías 53:6 enseña: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se da cuenta? Cuando ya no hay liderazgo en la cajal, porque no necesariamente es que no haya un pastor o haya líderes en esta cajal, sino que son, digamos, líderes que le es indiferente todo lo que esté pasando en el rebaño. Eso ya prácticamente es no tener líder en una cajal. ¿Qué pasa y qué acontece? Cuando esto ocurre, amados Ahin, dice que viene automáticamente las ovejas donde se van a descarriar, amados Ahin, y cada quien va a apartarse por su camino. ¿Qué significa esto? Por lo cual ellos estuvieron acostumbrados toda una vida antes de llegar a Yeshua, ¿verdad que sí? Apoyarse a su propia prudencia y caer incluso en el pasado, amados. Y todo esto enseña las Escrituras que el Eterno nos llamará a cuenta. Por eso es importante que usted, lo que el Eterno le haya mandado a hacer, hágalo con vehemencia. Tómelo en serio. ¿Por qué? Porque seremos llamados, ¿qué?, a cuentas. Entonces son unas consecuencias graves hasta este momento,
que hemos podido aprender y que entendemos que estas ovejas tendrán que llevar como consecuencia por no tener un liderazgo como tiene que ser. Bendito sea el Rey de la Gloria. Se apartan por sus propios caminos y cada persona es un mundo distinto. Cada persona tiene, amados, metas distintas, anhelos distintos, ¿verdad que sí? Gustos distintos, y conforme sea la persona, pues así va a ser su camino, sin un liderazgo, sin la presencia del Rey de la Gloria. ¿Y sabe qué es lo triste, amados Sahin Yahayot? Que todo esto acontece por cuanto, amados, las ovejas no quieren tomar y asumir su papel, su responsabilidad, bendito sea el Rey de la Gloria, que deben tomar de acuerdo a las Escrituras. Por cuanto se sigue más que todo a hombre y no se está siguiendo al Rey de la Gloria. Y eso es algo que debemos entender y que, amados, no nos vaya a suceder tal cosa. Porque cuando falte ese ser humano al que usted sigue, al que usted le confía, al que usted se siente prácticamente acobijado, amado Sahin, pues ¿qué va a pasar cuando esa persona no esté? Usted se va a sentir totalmente perdido. Y por eso tenemos que poner nuestra mirada y confianza a aquel que es eterno, aquel que dice las Escrituras que no duerme, sino que vigila de Israel siempre, amado Sahin. Aquel que no deja de trabajar, aquel que no se cansa y que no deja de extender su brazo a favor nuestro. Ahí nos tenemos que apoyar, amados. En Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 25 muestra otra condición y consecuencias que la oveja tendrá que llevar también por ello, por esa causa, por no tener pastoreo como debe ser. Pues habiendo conocido a Elohim, mira lo que pasa, una de las consecuencias que tienen que atravesar. No le glorificaron como a Elohim ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y esto es una confirmación de lo que nos mostró Zacarías capítulo 10, versículo 2, que acontecería. Una de las consecuencias, amados Sahin Yahayot, por carecer de guía espiritual, por no tener a Elohim ni a los líderes correctos, amados Sahin. Se cae en este engaño, se cae prácticamente en una vanagloria, cambian, como enseña el profeta, amados Sahin Yahayot, esas aguas vivas, esa fuente de agua viva, por cisternas que no tienen agua, no pueden retener el agua, y esto conlleva a todo este error, amados Sahin, que se comete hoy en día en pleno siglo XXI, que las personas están dándole gloria a la creación en vez de al Creador que creó todas estas cosas, amados Sahin, y esto los lleva a que tengan mentes reprobadas, y esto lo conlleva que el Eterno tenga que entregarlo a su propio envanecimiento y raciocinio, amados Sahin, y que los conlleva a desviarse de una manera tan tremenda que cambian lo natural por lo que no es natural, y ya sabemos a lo que nos estamos refiriendo, amados Sahin. Implican todas las áreas. Alabado sea su nombre. No necesito profundizarlo para que no me corten el vídeo. Alabado sea el Rey. Entonces vemos que las consecuencias son severas para el rebaño del Eterno cuando se carece, amados Sahin Yahayot, de un liderazgo como el Eterno lo demanda en su Torah. Por eso siéntanse bienaventurados si usted está en una cajal donde usted ve que los servidores del Eterno, aquellos que el Eterno le ha confiado su rebaño, son verdaderos servidores del Eterno, por cuanto le dan el testimonio, le dan los frutos
y le muestra que realmente el Eterno está con ellos. Amados Sahin Yahayot, siéntase privilegiado y disfruten de ello. No lo tenga por poco, amado Sahin, porque así como el Eterno te lo entregó, también te lo puede quitar en cualquier momento, amado Sahin. En Jeremías capítulo 23, versículo 1 enseña que el Eterno traerá un castigo sobre estos pastores, que le han ocasionado tan gran dolor y tan gran daño a su rebaño. Dice Jeremías 23:1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yuhet Mahei. Ya el Eterno sentenció una voz de alerta hacia nosotros los pastores y líderes, y ya nos tiene prácticamente sentenciados si no andamos conforme lo establece el Eterno, ya que no estamos tratando con animales, no estamos tratando con el reino animal, sino que estamos tratando con seres que el Eterno ha creado a imagen y semejanza de Él, amados aquí. Bendito, y con esto no quiero decir que el reino animal sea inferior, no, porque también el Eterno nos creó como creación y les dio un espíritu como le dio a nosotros. Pero que se está refiriendo al Eterno, como lo enseña la parábola que nos dijo, o mejor dicho, fue una enseñanza directa de Yeshua a sus servidores, sino si el Eterno viste las flores como las viste, y le da de comer a los pájaros a diario, y se preocupa por ellos, su sustento, pues cuánto más a nosotros que valemos más que ellos, dijo Yeshua. Entonces a esto es lo que me estoy refiriendo. Entonces dígale que está al lado suyo si lo tiene. Seamos inteligentes, disfrutemos, gocemos y sobre todas las cosas valoremos las personas que el Eterno nos pone a disposición para la ayuda nuestra. Alabado sea su nombre. Mire, veamos cómo el pastor verdadero reconoce sus ovejas. Esto es importante, dice Ezequiel 34 del 12 al 15. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Subraye si tiene la posibilidad la palabra oscuridad, porque se la voy a dar en su etimología. Dice aquí, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yubet Bahei el Adón. Entonces el Eterno dice que el que es pastor de él, como él es el buen pastor, él dice que él va a reconocer a sus ovejas que están en medio de todo este caos. Así como sus ovejas están dispersas y en medio de ese caos, dice, así es la persona que el Eterno llama, porque a la persona que el Eterno llama, lo capacita, le porta y le brinda sus dones, amados Sahin Yahayot, para que él sea una persona que tenga el conocimiento, tenga el entendimiento, pero también tenga el poder de poder hacer las cosas. No por nada Yeshua le dijo a sus discípulos, ninguno se me va de Israel, de Jerusalén, hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Dándonos a entender que sin esa herramienta, o sea, sin esa capacidad de portar el Espíritu Santo, no íbamos a poder desempeñar esta labor en el Eterno. Esto está claro. ¿Y por qué hay muchas personas que tratan de liderar un rebaño y no pueden? Por esto, porque carecen a lo mejor del llamado, de la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y las capacidades y dones que el Eterno brinda a las personas que Él llama para este trabajo. Bendito sea el Rey de la Gloria. A Moisés le dijo, te haré un Dios para esta nación de Egipto. A Josué lo mismo.
Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto Él le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Implicaba todo, amados aquí. Alabado sea su nombre. Y así sucesivamente. Entonces vemos cómo el Eterno dice que vamos a tener esa facultad y capacidad, ese discernimiento, como lo enseñan las Escrituras en Isaías 11. Él nos imparte el espíritu de temor de Jehová, de conocimiento, sabiduría, discernimiento de espíritu, y así sucesivamente. Y ese discernimiento que coloca el Eterno en nosotros, que nos hace ver quiénes son realmente las ovejas de Él. Y eso nos ayuda y nos contribuye a nosotros el liderazgo, a entender y saber qué es trigo en medio de la congregación y qué es cizaña. Porque créame, amados Sajín Yahayot, aquí conocemos quién es trigo y quién es cizaña. Alabado sea su nombre. Y todo esto porque, como enseñan las Escrituras, y lo acabamos de leer, Ezequiel 34, del 12 al 13, Él es el que nos da este discernimiento. Y mire, dice así, porque fuimos esparcidos en el día nublado y de la oscuridad. Esta palabra oscuridad, etimológicamente hablando, es la palabra hebrea arafel. Y arafel significa, amados Sajín Yahayot, entenebrecimiento, como el cielo cuando se baja y se pone todo oscuro. Oscuridad, sombra y tinieblas. O sea que prácticamente fuimos esparcidos en medio de la oscuridad, de este reino infernal. Bendito sea el Rey de la Gloria. Bajo el régimen de Hasatán. Exaltado sea el nombre del Eterno. Alabado sea el Rey. Entonces vemos lo delicado que es el asunto. Y dice que en medio de esas tinieblas vamos a reconocer cuál es la oveja del Eterno y cuál no. Y Yeshua nos enseñó en el Brit Harashá, todo árbol que da buen fruto, amados Sajín Yahayot, será podado. Y dice que el árbol que da buen fruto no puede dar frutos malos. Y viceversa. El árbol que da malos frutos nunca podrá dar un buen fruto. Y de esas enseñanzas del Eterno, más el Espíritu que imparte el Eterno, ¿verdad? Nuestras vidas, que es el Ruach HaKodesh, nos da el discernimiento y nos capacita para poder saber, en medio de tanta oscuridad, quién le pertenece al Eterno y quién no. Mire, veamos cómo el Eterno es el gran pastor. Por eso le enseñamos y le ponemos énfasis. No siga a ser humano. No nos siga a nosotros. Ni siga a cualquier persona que usted escuche en internet, por muy oculente. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Se me olvidó ahora. Por mucha hermenéutica que tenga, por muy bonito que enseñe, amados Sajín Yahayot, no se guíe por eso. Alabado su nombre, sino siga usted al Creador, al que, amado Sajín Yahayot, reina por los siglos de los siglos. No siga a hombre, sígalo a Él. Mire, dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Elohim de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Yeshua, Adón Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él es el buen pastor y por eso dio su vida por rescate de muchos, como nos enseña aquí el libro de Hebreos. Y a Él es el que tenemos que seguir, a Él es el que tenemos que temer, a Él es el que nosotros debemos tomar como ejemplo. Alabado su nombre. En Salmos capítulo 23, versículos del 1 al 5 enseña, Salmo de David, Salmo hermoso. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Mira lo que promete el Eterno, que nada te va a faltar. Y todo el mundo dice, uy, nada me va a faltar, voy a tener abundancia. Pero es que, hermano, dice aquí, nada te va a faltar. Te está dando a entender que no te va a faltar alimento en tu casa, no te va a faltar un techo donde puedas dormir, no te va a faltar su amor, su gracia, su misericordia, ¿verdad que sí? No le va a faltar nada a tus hijos. El Eterno, de una u otra forma, amados Sajín Yahayot, va a proveer milagrosamente. En muchas circunstancias y situaciones va a permitir la escasez en nuestras vidas para que reconozcamos que Él es el Elohim, nuestra escasez, nuestra abundancia, y como afirmó Pablo, todo lo podamos en Él que nos fortalece. Bendito sea el Rey de la Gloria.
Pero tampoco nos va a faltar, amados ajín, disciplina, reprensión, azote, prueba de parte del Eterno y así sucesivamente. Aquí dice, nada nos va a faltar. Así que, amados, preparémonos. Y dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. O sea que así como va a permitir la prueba, también va a permitir que usted descanse de esa prueba y que usted se pueda apacentar, bendito, y pueda recoger otra de esas fuerzas y recorrer prácticamente este caminar en el Eterno, estas enseñanzas, ¿verdad? Y por medio de ello hacerte cada vez más fuerte. Dice que va a confortar nuestra alma, va a fortalecerla, amados ajín. Me guiará por sendas de justicia por amor ¿a qué? A su nombre. Nos va a llevar por la senda de justicia. Y eso requiere a que usted diga no al soborno, no a lo malo, no a la iniquidad, no a lo que es individuo, etcétera, etcétera. Dice aquí, aunque anden en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren lo que dice el Eterno, lo que promete. No importa la situación que nos encontremos de enfermedad, a punto de la muerte, dice que no temamos, porque Él está con nosotros. Él nos va a fortalecer, nos va a dar esas fuerzas y va a hacer todo para que usted y yo lo tengamos. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, dice y enseña Salomón en Proverbios, que es para la espalda del necio. El Eterno tiene una vara y tiene un callado. Con la vara disciplina y con el callado nos pastorea por estos pastos verdes, por estas aguas que nos permite reposar, etcétera, etcétera. Y dice aquí, adereza de mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mira lo que este pasaje me gusta mucho, amados ajín yahayot. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Eterno va a extender una mesa y va a permitir que usted se sienta a la mesa. Él nos dio el ejemplo por medio de la parábola, ¿verdad que sí? Que hombre y, digamos, dueño de casa que tiene un siervo, van, cazan afuera, hacen lo que hacen, regresan y después de haber pasado todo el día cazando en cansancio y todo, no le dice a su siervo, ven y hágame la comida, bendito sea el Rey de la Gloria, y enseña el principio de que quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve. Pues normalmente el que está sentado a la mesa es el mayor, bendito sea el Rey de la Gloria. Por tanto, aquí promete en el Salmo 23 que nos va a sentar en la mesa y va a permitir que nuestros enemigos vean la gloria reposada en nuestras vidas de parte del Adón, para que sepan que fuimos un pueblo que reconocimos la verdad y el principio de vida que es el amado Sahib. Y todo esto nos lo recompensará el Rey. Miren lo que dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea que el Eterno nos ungió con su bendito y precioso Espíritu Santo, permite que nuestra copa esté rebosada, o sea que haya abundancia de vino. El vino simboliza gozo, simboliza muchas cosas en la Biblia, positivamente hablando, también por supuesto. Y así sucesivamente con todo ello. Mira lo bello que es el agua. Entonces esto lo debemos aprovechar, amados aquí. Mira, el Eterno promete buscarnos. Ezequiel 34, 16 al 22 dice, yo los voy a buscar. Y dice aquí, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré las perniquebradas y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Yuhet Bajé el Adón. ¿Usted se considera oveja de él? Mira lo que dijo para usted. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Dice aquí, por
tanto, así les dice Yuhet Bahei el Adón, he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y las ovejas flacas. Miren lo que dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Mira la voz de alerta que nos da el Eterno, que va a juzgar entre oveja y oveja. Y dice que tiene destinada a aquellas ovejas que vivieron sus vidas fáciles, con mucha abundancia, sin necesidad, amados Ahin Yahayot, de valorar lo que es estar en la escasez y muchas cosas. El Eterno está prometiendo, amados Ahin Yahayot, que esas ovejas no van a prosperar, por cuanto se olvidaron del Eterno, por cuanto pusieron su confianza en las cosas materiales y en las vanidades de este mundo, amados Ahin Yahayot, siendo llamadas sus ovejas. Alabado sea su santo y precioso nombre. Y dice que juzgará entre ovejas y ovejas. Y aquellas ovejas que estuvieron muy bien, prácticamente en este caso, pues cimentadas en las cosas materiales y en todo, amados Ahin Yahayot, y que se hayan olvidado de estas ovejas que dependían de su ayuda. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice el Eterno, juzgaré entre esa oveja y esa oveja, por cuanto no se preocuparon por la oveja débil, por la flaca, por la que necesitaba de una mano, amados Ahin Yahayot. Sea la área que sea, amados Ahin Yahayot, dice el Eterno, voy a juzgar entre esas dos ovejas. Alabado sea su nombre. Y promete a esa flaca, a esa que prácticamente le dejaron las aguas sucias, aquella que no se pudo tomar de las cosas del Eterno, amados Ahin Yahayot, es la que el Eterno va a levantar. Alabado sea el Rey de la Gloria, la que el Eterno le confiará sus cosas, la que el Eterno las va a prácticamente a resaltar en medio de las demás. Mira lo que está diciendo el Rey de la Gloria, que él mismo viene a salvar a sus ovejas. Y por ende, el Eterno promete darnos un pastor que sabrá guiar su rebaño. Por eso tenemos un dicho en esta cajal, que cada servidor del Eterno, o digamos, cada oveja tiene el pastor que merece. Bendito y exaltado sea el Rey de la Gloria. Ezequiel 34, del 23 al 24 enseña el agua. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Yo, Yuhet Bahei, le seré por Elohim, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yuhet Bahei, he hablado. O sea que tiene prácticamente el linaje de David, por cual descendió nuestro Adón Yeshua HaMashiach en la carne. Lo tiene ya destinado para que sea el pastor de Israel, amados Ahin. Y Elohim será su Elohim. Bendito sea el Rey de la Gloria. O sea que nos va a dar personas que sí se van a preocupar por el liderazgo y se van a preocupar porque la oveja se le trate con justicia, porque de eso se trata, que a su rebaño se le trate con justicia. Y esto es lo que demanda el Eterno en medio de su pueblo, el liderazgo que levantó y a los pastores que han levantado, de que sean líderes y personas que sean justas y apliquen justicia en medio de su rebaño. La justicia trae consigo todas las cosas. Mire, con esta función principal, amados Ahin Yahayot, los voy a dejar en esta enseñanza el día de hoy, y ya vamos a dar otra parte de esta enseñanza. Bendito sea el Rey de la Gloria, que veremos en un profeta, la cual nos va a mostrar con la ayuda del Eterno de qué es lo que están haciendo con estos líderes que se levantan a favor del reino, y que en este caso, amados Ahin Yahayot, están siendo vituperados, están siendo aborrecidos, y en pocas palabras los están incluso desviviendo. Mire, en Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 4 enseña el agua. He aquí yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón a quien vosotros buscaréis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, que es Yeshua HaMashiach, y este que abrió el camino fue Juan el Bautista. Mira lo que dice: he aquí viene, ha dicho Yuhet Bahei de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Yuhet Bahei ofrenda en justicia, y será grata a Yuhet Bahei la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Mira lo que el Eterno prometió en Malaquías. El Eterno vio a su pueblo, al liderazgo de su casa tan mal, amados Ahin Yahayot, que tuvo que prometer que enviaría al ángel del pacto, que es a nuestro propio Adón Yeshua HaMashiach, la Torah viviente, para que ¿qué? Para que él sea quien purifique, bendito sea el Rey de la Gloria, a este liderazgo, como en este caso se purifica la plata, como se purifica el oro, amados Ahin. Y usted sabe cuál es el proceso. Bendito sea el Rey de la Gloria. A continuación van a ver una foto rápidamente para que usted vea lo que implica purificar estos metales preciosos, que la Biblia enseña que son los materiales que usted y yo debemos usar para edificar en el reino del Eterno, por cuanto van a ser expuestos al fuego. Y dice que estos materiales no son perecederos, se transforman, bendito sea el Rey de la Gloria, en este caso pasan a otro estado, ¿verdad? De sólido a líquido en el momento del fuego, pero no dejan de ser esa materia, ese material precioso, amados Ahin Yahayot, que después de la prueba, de pasar por el horno y por ese fuego, vuelve a ser sólido otra vez y no pierde de valor, sino todo lo contrario, amados Ahin Yahayot, vale aún más por cuanto el grado de pureza es mayor, por lo que fue expuesto al fuego, pasó por la prueba del fuego, bendito sea el Rey. Entonces, amados, el Eterno promete en Malaquías que Yeshua vino a pulirnos a nosotros los pastores y líderes de tal grado que alcancemos esta pureza, bendito sea el Rey de la Gloria, y este valor para poder desempeñar la labor que el Eterno nos demanda en su bendita y hermosa Torah. Así que, hermanos, que el Eterno me los bendiga, me los guarden. Espero que atesore esta enseñanza, que se la aplique, se la coma, que la repase si es necesario, pero que entienda la gravedad del asunto y lo importante que es que usted sepa en qué casa usted está y con qué liderazgo usted cuenta. Amén. Vamos a levantar esa tefilá, vamos a agradecerle al Padre. Padre, gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria. A ti sea siempre, Señor, mi Rey, la alabanza, el poder, sempiterno. Gracias por todo lo que nos brindas, por la protección que nos das, por este amor y por este conocimiento que nos enriquece y nos hace cada vez más libres y aptos para poder desempeñar esta labor en tu reino. Te pido, Señor, que te lleves toda oposición y aprovecho para orar por cada uno de aquellos oyentes, mis hermanos y amigos que han escudriñado esta palabra conmigo el día de hoy. Te pido por la sanidad de sus cuerpos, de sus mentes, de su espíritu, de su alma. En este momento glorifícate, manifiéstate en ellos, mi Rey. Te lo pido, Señor. Trae esa llenura, Señor, ese refrigerio que necesita su espíritu, su alma y su cuerpo. Trae descanso a sus vidas, mi Rey. Háblale, Señor, al corazón. Te glorifico y te exalto por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno bendiga sus vidas y nos vemos hasta una próxima enseñanza. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.